Paola, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente en tu consultorio y vamos a apuntar a todo lo que es materia de prevención, que es tan importante en Salud Siempre, así que muchísimas gracias otra vez. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido, por darnos este espacio. La prevención es por donde hay que empezar, donde muchas veces ahí encontramos las cosas para que después no lleguemos tarde a algunas enfermedades. La prevención en ginecología y obstetricia, que son las dos cosas que yo hago, comienzan desde niña, en general cuando empieza con su desarrollo. Muchas veces pediatría es los que nos derivan, porque cuando ya empiezan las preguntas o se ven los desarrollos, bueno, ahí derivan al ginecólogo. Entonces podemos estar hablando de unos 9, 10, 11, 12 años aproximadamente. Ya en la adolescencia pueden llegar a consultar las pacientes ya que comienzan a tener su vida sexual activa o vienen como para un control para ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Muchas veces se sientan 14, 15 o 12 años y bueno, ¿qué tengo que hacer? Vine por primera vez, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es un poco lo mismo, según el estado de la paciente y la edad en la que nos encontremos son los controles, pero siempre se basan generalmente en ecografías para ver los órganos internos femeninos y en laboratorio y unos controles de laboratorio. Cuando estamos en ese punto generalmente se incluye el Papá Nicolau, porque el Papá Nicolau hay que empezarlo a hacer cuando las pacientes tienen relaciones sexuales. En esa época también es muy importante hablar de los complementos y de que den bien los análisis, porque ahí está en plena formación tanto el hueso, que es algo, por ejemplo, que nos va a quedar para siempre. El hueso no se va a recambiar, entonces es muy importante fortalecer ese hueso para que a futuro todo lo que es osteoporosis y demás, cuando ya somos más viejitas, bueno, no sea tan importante, ¿no?, ese tema y hayamos llegado con huesos bien fuertes. Después, bueno, empezamos ya con los controles del adulto, que ahí ya entran, como decíamos, el Papá Nicolau, la colposcopía, las ecografías, análisis, si hay patologías asociadas, generalmente si son cardíacas, hipertensión, problemas de colesterol, bueno, todas esas cosas que uno va en la charla, en la historia clínica, en el diálogo con el paciente, va obteniendo todos esos datos de que hay que seguir haciendo. Después tenemos una parte importante que generalmente viene ahí, que es la parte de la obstetricia, la parte del embarazo. Es muy importante dos cosas. Si una paciente va a quedar embarazada, puede hacer una consulta preconcepcional. Después, cuando ya está embarazada, bueno, tiene que controlarse mensualmente hasta los últimos meses, donde se hace quincenal y después semanal. Y bueno, después tenemos ya la parte del posparto, del nacimiento del bebé, que es también una época muy especial de la paciente. Ahí también deben hacerse controles, ver, bueno, qué tipo de anticoncepción se va a usar, la lactancia, que es todo un tema en sí mismo. Y ya después pasamos a la época donde vamos a empezar con las alteraciones menstruales, la perimenopausia y la menopausia. Y ahí también hay controles para hacer, que son los mismos que veníamos haciendo hasta ahora: Papá Nicolau, ecografía y laboratorios completos. Muchas veces se suma la parte cardiológica, es muy importante en esa época ver la parte de anticoncepción también, qué vamos a usar, cómo, por qué. Y la pregunta más frecuente es: ¿cuándo se me va a ir? Es que eso es imposible responderlo porque depende de cada paciente. Se estima que aproximadamente entre los 40, 45 años hacia los 50, 55, bueno, tenemos ese periodo en que va a aparecer en algún momento la menopausia. Cada 6 meses hay que hacer una visita al ginecólogo. Si están muy bien los controles, no tenemos antecedentes familiares, pero son pacientes muy puntuales que uno le dice, bueno, volvé al año. Es importantísima la mamografía. Se debe empezar a los 40 años, según los antecedentes familiares, y también se indica como que te podés dejar de hacer hacia los 70, 75. El tema es que justamente a partir de los 60 es donde el pico del cáncer de mama es más importante. Muchas veces estamos esperando que el cuerpo dé señales y en algunas enfermedades no da señales. Exacto, lo que vos dijiste, es el cáncer de mama, tenemos toda la rutina para ubicarlo, digamos, rápidamente. Como vos bien dijiste, los controles que hacemos en casa, que debemos hacernos las mujeres, más los estudios, ¿no?, de ecografía. Exacto. Y mamografía. En el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, no tenemos ningún síntoma hasta que ya es muy, muy tarde.
porque no da síntomas. Vos vas a sangrar con un cáncer de cuello uterino, pero cuando ya está súper avanzado. El Papá Nicolau es lo que nos va a dar la información si hay o un cáncer de cuello uterino o una enfermedad previa, porque antes de que se forme el cáncer hay enfermedades previas que más o menos tardan 10 años, está estudiado, en que de esa enfermedad premaligna que llamamos, o sea, esa enfermedad previa al cáncer, pasan 10 años hasta que se convierte en cáncer. Entonces tenemos 10 años de margen para poder en algún momento hacer el Papá Nicolau y los estudios, y si está, poderlo tratar, y ya ahí paramos la enfermedad y no va a evolucionar. ¿En qué días y en qué horarios te podemos encontrar acá en la Clínica Yo Ramírez? estoy de lunes a jueves a partir de las 17 horas hasta el último turno, que se da a las 20, y los viernes en la franja de la mañana, a partir de las 9:30 de la mañana. Siempre con turno. Siempre con turno. Las urgencias se dan sobre turnos. Llamás y decís si hay una urgencia o algo así, se da un sobreturno, obviamente. Un placer haberte visitado. Bueno, muchas gracias a ustedes.